Bueno, muy buenas noches a todos los que se están uniendo a este webinar en alianza con FECOLSOC. Mi nombre es Lina Bockman, yo soy la gerente médico para Faes Pharma Colombia y es un honor y un placer estar con todos los colegas reunidos en esta noche. Este es un encuentro académico en el que nos reunimos con un grupo selecto de especialistas donde abordaremos un tema de enorme relevancia clínica para todos nosotros y también para nuestros pacientes, que es la vitamina D. Tradicionalmente la hemos asociado con el metabolismo óseo y la prevención de enfermedades, por ejemplo, como la osteoporosis. Sin embargo, la evidencia científica más reciente nos está mostrando que su papel va muchísimo más allá de lo que aprendimos y más allá del hueso, por supuesto. Cada vez comprendemos mejor los efectos extraóseos de la vitamina D, su influencia, por ejemplo, en la inmunomodulación, la salud metabólica, la función muscular, el riesgo cardiovascular y pues de manera muy importante para la práctica en ginecología, ese impacto que pueda llegar a tener, por ejemplo, en temas de fertilidad, embarazo, bienestar materno-fetal o algunos trastornos hormonales relacionados. Esta visión más amplia nos invita a replantear cómo estamos diagnosticando y tratando a nuestros pacientes, incorporando a la vitamina D no solo como un micronutriente, sino como un verdadero sistema endocrino con unas repercusiones muy importantes a nivel sistémico. Entonces, agradecemos a todos su participación, su interés y su compromiso con esta actualización médica. Estoy segura de que esta conferencia nos permitirá llevar a la práctica clínica nuevos enfoques que mejoran la salud y la calidad de la vida de nuestros pacientes. Quiero darle la bienvenida a un gran conferencista que nos acompaña esta noche y es de la que estoy segura vamos a aprender un montón de vitamina D. Sabe muchísimo sobre el tema y creo que nos va a poder orientar bastante. Doctor Correa, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola Lina, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, gracias al Laboratorio Faes Pharma por organizar este excelente webinar. Y a la FECOLSOC por su participación, su colaboración en este webinar. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, yo creo que sin más preámbulos y para no atrasarnos más, para los que ya están conectados, demos inicio a esta maravillosa presentación. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la introducción. Voy a compartirles mi pantalla para comenzar la presentación. Ok. Bueno, Lina, ¿me confirmas si se está viendo bien la presentación? Sí, doctor, en este momento se está viendo muy bien en pantalla. Antes de que comience, Doc, para recordarle a todos nuestros asistentes que tenemos un chat donde pueden ir depositando todas sus preguntas y al final tendremos un espacio para poder resolverlas. Ya se ve muy bien la presentación. Perfecto. Bueno, Lina, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por la presentación. Yo soy Alfonso Correa, soy ginecólogo de la Universidad del Rosario y soy ginecólogo de la Clínica del Country y soy un apasionado de esta gran hormona de este mundo extraordinario que es la vitamina D, la cual empecé a estudiar ya desde hace muchos años. Eso es mi conflicto de interés. Soy conferencista para Laboratorio Sadium, soy el director científico de una ONG que se llama IRU, que se dedica a investigación en salud reproductiva de la mujer. Y esta conferencia es patrocinada por el Laboratorio Faes Pharma. Sin embargo, las opiniones que voy a expresar acá corresponden a la revisión bibliográfica que yo he realizado y a mi opinión personal. La vitamina D tiene una larga, pero a la vez una corta historia. Y vamos a empezar contándoles un poquito sobre esto. ¿Por qué una larga historia? Porque todo esto comienza en 1889, cuando se hace una distribución geográfica del raquitismo que se encontró en áreas industriales del Reino Unido. Y en 1909 se hace la primera descripción de cambios patológicos de los huesos raquíticos. Ahí se describió por primera vez como el raquitismo óseo. En 1922
cuando se hace una descripción, una demostración experimental de la existencia de una vitamina que en ese momento la llamaron vitamina D porque ya existía la A, la B y la C. No la llamaron vitamina D por ningún otro motivo, sino porque era la cuarta vitamina que se descubría en el mundo. Y descubrieron que esta existencia de esta vitamina promovía el depósito del calcio. Eso fue el doctor McCollum en 1922 y es por eso que celebramos hace 3 años los primeros 100 años de la vitamina D. Entonces, uno supondría que es una larga historia. Sin embargo, pasaron 10 años hasta que se hizo la primera síntesis de la vitamina D2 del ergo. Y en 1936, la primera síntesis de la vitamina D3. Luego se estuvo muy quieto todo el tema de investigación de la vitamina D hasta 1968, cuando se descubre el 25-hidroxicolecalciferol, que es un metabolito biológicamente más activo que la vitamina D, y es lo que hoy en día conocemos como el calcidiol. En 1971 se descubre el 1,25-dihidroxicolecalciferol, también conocido como 1,25-dihidroxivitamina D, y se describió en ese momento como una nueva hormona renal que controlaba el metabolismo del calcio. Entonces, fíjense que la vitamina D realmente comienza a partir de el descubrimiento en el 71 de esta 25-dihidroxivitamina D. Y a partir de ese momento, entonces, ya se identifica, voy a poner aquí mi puntero, a partir de ese momento ya se identifica que la vitamina D tiene un precursor, que es el 7-dehidrocolesterol, que en la piel es metabolizado a previtamina D3 y luego a vitamina D, que es el colecalciferol. Posteriormente es llevado al hígado, donde sufre una primera hidroxilación, que es la 25-hidroxivitamina D3, y luego al riñón, donde sufre una segunda hidroxilación, que es la 1,25-dihidroxivitamina D3 o calcitriol. Entonces tenemos el calcidiol y el calcitriol. Y se descubre también la vitamina D2. Hasta ese momento, eso era lo que se tenía claro, y era más o menos la vía del metabolismo de la vitamina D. Pero es solo hasta el 2011 cuando se hacen las primeras recomendaciones para la ingesta dietética de la vitamina D. En ese momento, el Instituto de Medicina, que es el IOM, por sus siglas en inglés, del Institute of Medicine, ahora conocido como la Academia Nacional de Medicina, afirma que la cantidad diaria recomendada de vitamina D es de 600 unidades internacionales en adultos de 50 a 69 años y de 800 unidades en personas mayores de 69 años. Y lo curioso de esto es que esas recomendaciones siguen siendo vigentes hoy en día en gran parte del mundo. Estas son las recomendaciones que hace en ese momento. Entonces, el Institute of Medicine dice que antes del año, entre los 0 y 1 año, se les debe suplementar con 400 unidades, entre 1 año y 70 años con 600 unidades y por encima de los 70 años con 800 unidades. Y con eso se quedó la comunidad médica desde el 2011 con esa idea, pero es desde el 2011 donde comienza una gran investigación y una producción muy, muy grande de trabajos y estudios de vitamina D. Si nosotros filtramos en PubMed del 2011 al 2022, cuando se cumplen los 100 años de la vitamina D, en esos 10 años, 11 años casi, se producen 40.406 estudios sobre la vitamina D. Entonces, realmente los estudios de la vitamina D arrancan en el 2011. Y, sin embargo, a pesar de toda la evidencia creciente que viene desde ese momento para acá, los efectos extraóseos de la vitamina D no se han modificado esas recomendaciones diarias de ingesta por la preocupación de la toxicidad. Entonces, son muy pocas las sociedades que se han atrevido a modificar estas recomendaciones, y por eso es que les decía que muchas sociedades y en muchos países se sigue teniendo la idea de que esas son las recomendaciones diarias de vitamina D.
Lo otro que se ha visto es que la suplementación con más de 10.000 unidades al día por más de 3 meses puede producir toxicidad, y por esa razón la Autoridad de Seguridad de Alimentos Europea, la FSA por sus siglas en inglés, de European Food Safety Authority, determina en el 2012 que los niveles tolerables superiores de ingesta son 10.000 unidades al día. Y con eso veníamos funcionando, pero realmente los años más productivos para la vitamina D son el 2004 y el 2024 y el 2025. Y veamos qué pasó en estos 2 años, qué es lo que ha venido sucediendo en estos 2 años, porque decimos que son los más productivos. En agosto del 2024, la Endocrine Society saca las guías de práctica clínica para la prevención de enfermedades con vitamina D. Ellos hacen 14 preguntas relevantes relacionadas con el uso de vitamina D y con las pruebas para determinar los niveles de vitamina D para reducir el riesgo de enfermedad. Y hacen 14 recomendaciones basadas en la evidencia. En ese mismo mes, de agosto del 24, el doctor Shah saca este artículo que apoya la revisión, es una revisión sistemática que apoya las guías de práctica clínica de la Endocrine Society. En octubre del 2024, el doctor Andrea Justina, saca la declaración de consenso de la vitamina D sobre la medición y la suplementación de cuándo, de por qué, cuándo y cómo hacer la medición y la suplementación de vitamina D, artículo muy, muy interesante que aportó muchísimo. Y la FLAEN, la Federación Latinoamericana de Endocrinología, en diciembre del 2024 saca la guía de práctica clínica sobre el uso de vitamina D, pero en mantenimiento de salud ósea solamente. Entonces hace unas recomendaciones para el contexto latinoamericano. Entonces, estos son como los artículos más importantes. Y en el 2025, en Colombia, para no quedarnos atrás, se publica en marzo de este año el Consenso Colombiano de Vitamina D, donde se hacen unas recomendaciones por un panel de expertos, que ustedes los ven ahí, conocidos por todos nosotros, un panel de expertos de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, y sacan como esas recomendaciones. Entonces, les recomiendo muchísimo todas estas lecturas. Digamos que no es la intención de esta conferencia hablar de cada uno de esos artículos. Se los dejo para que ustedes los revisen desde las guías de la Endocrine Society, el artículo de Shah, el de Justina, que me parece que es tal vez como el más importante y el mejor, y el consenso colombiano, que no se nos quede atrás. Hablemos un poco entonces de la vitamina D en su parte química. La vitamina D es el término genérico que se ha utilizado tanto para la vitamina D2, que es el ergocalciferol, proveniente de las plantas, y la vitamina D3, que es el colecalciferol, proveniente de la piel. Entonces, la vitamina D3 es producida en la piel del ser humano y de otros animales a partir del 17 de hidrocolesterol por acción de la exposición de la piel a los rayos ultravioleta B de la luz solar. Y el 80 al 90% de la vitamina D es metabolizada de esa manera en la piel por la exposición al sol. Y solamente el 10 al 20% se adquiere en la dieta en forma de vitamina D2 o ergocalciferol, vitamina que se produce en las plantas y en los hongos y levaduras, también por la irradiación solar a partir del ergosterol. Entonces, fíjense la importancia de esto, porque a diferencia de las demás vitaminas, la A, la B, la C, etcétera, la vitamina que son adquiridas principalmente en la dieta, la vitamina D no se adquiere en su mayoría por la dieta, sino por el contrario, en su minoría, y la gran mayoría de la vitamina D es metabolizada en un 80-90% a nivel de la piel. Y eso es lo que ya la va convirtiendo en una hormona. Entonces, estos son los precursores de la vitamina D2, el ergosterol, que con la exposición a los rayos ultravioleta B se convierte en ergocalciferol o vitamina D2, y el 7 de hidrocolesterol o provitamina D3, que con la exposición a los rayos ultravioleta B se convierte en colecalciferol. Es muy importante conocer también que por más de que yo me exponga muchísimo a la luz solar, no voy a hacer un hipermetabolismo de la vitamina D
hay un mecanismo de control a nivel de la piel. El 17 de hidrocolesterol sí es cierto que es convertido en su mayoría a previtamina D3, pero también es convertido en dos metabolitos inactivos, que son el luminosterol y el taquiferol. Y esto es lo que hace que se prevenga una producción excesiva de vitamina D. Entonces, por más de que yo me exponga muchísimo al sol, no voy a tener toxicidad de vitamina D por sobreexposición al sol. Que la vitamina D empieza a tener una serie de mecanismos protectores desde que se metaboliza en la piel. Una vez que la vitamina D3, lo que teníamos entendido hasta hace pocos años, es que esa vitamina D3 que era, me devuelvo acá, que era llevada al hígado y sufrió una primera hidroxilación convirtiéndose en 25-hidroxi, vitamina D o calcidiol, y luego llevada al riñón donde sufrió una segunda hidroxilación por una alfa-hidroxilasa convirtiéndose en un 1,25-dihidroxi, vitamina D3 o calcitriol, y este calcitriol era llevado a la célula donde iba a tener una función en el citoplasma y en el núcleo. Ahí se une a un receptor de vitamina D en el citoplasma, entra al núcleo de la célula y en el núcleo forma un complejo, se unen a los receptores de vitamina D, se forma un complejo con el receptor de retinoide X y forma unos elementos de respuesta genómica que van a actuar a nivel de la transcripción en el núcleo celular. Y eso era lo que teníamos entendido, que así funcionaba la vitamina D. Y con eso estábamos muy contentos y creíamos que ya teníamos todo entendido. Pero poco a poco se fue descubriendo cada vez más diferentes vías metabólicas de la vitamina D. Entonces tenemos claro que el 10 al 20% viene de la ingesta de pescados, de legumbres, básicamente de verduras. Se absorbe este calciferol, este ergocalciferol, perdón, a través del intestino por los kilomicrones y es llevado al hígado. Y el 80 al 90% metabolizado en la piel es llevado por la proteína ligadora de vitamina D y por la albúmina al hígado, donde sufre una hidroxilación. Pero lo que también se sabe es que no toda la vitamina D que se produce en la piel va a ir al hígado. Buena parte es llevada a depósitos en la grasa, en los adipocitos. Y una vez que se metaboliza en el hígado, que se hidroxila, también buena parte es llevado a los adipocitos. Entonces, las personas que tengan muchos adipocitos, los obesos, van a tener unos depósitos grandes de vitamina D. Y se ha hablado entonces del secuestro de vitamina D por los adipocitos. Por eso, una de las teorías de la disminución de vitamina D en los obesos es el secuestro de vitamina D por los adipocitos. Pero también buena parte de este 25-hidroxivitamina D que se ha metabolizado en el hígado del calcidiol es inmediatamente inactivado y llevado a formas inactivas, y ya el resto, el remanente, es llevado, es unido a la proteína ligadora de vitamina D, es unido a la albúmina y queda también en forma libre. O sea que tenemos tres formas de vitamina D: unido a la proteína ligadora, unido a la albúmina o su forma libre. Y esas van a ir al riñón, donde van a sufrir una segunda hidroxilación. Y este calcitriol, 1,25 de hidroxivitamina D, va a tener a nivel celular tres efectos: un efecto genómico, un efecto no genómico y un efecto epigenético. Entonces, el efecto genómico es que este 25 de hidroxivitamina D se une a un receptor de vitamina D en el citoplasma, es introducido al núcleo de la célula, ahí se une al receptor de retinoide X, forma un elemento de respuesta de vitamina D que se une al receptor y este va a actuar a nivel de la región de codificación genética del gen. Y esa codificación, pues entonces va a tener diferentes efectos de proliferación, de diferenciación, de apoptosis, a nivel del estrés oxidativo, del transporte de membrana, de la inflamación, de la mineralización de los tejidos y de adhesión. Entonces van a tener muchos efectos a nivel celular. Digamos que ya hoy en día se conoce
¿cuál es el efecto de la vitamina D? Hasta aquí, perdón, me devuelvo, sabíamos que se requerían de receptores de vitamina D para que la vitamina D funcionara. Por consiguiente, sabíamos que la vitamina D actuaba donde había receptores de vitamina D en el núcleo de la célula. Entonces, teníamos entendido que actuaba casi en todas las células del cuerpo, excepto los glóbulos rojos, que son los únicos que no tienen núcleo celular. Entonces, posteriormente ya se encontró que la vitamina D tiene varios efectos. Un efecto por la hormona libre, un efecto mediado por los receptores y un efecto a nivel de la membrana. O sea, son 3 efectos que tiene la vitamina D. Y estos 3 efectos hacen que la vitamina D actúe en todas las células del organismo. Todas las células van a tener una respuesta a la vitamina D. En su forma libre, la vitamina D puede ingresar libremente a través de la membrana celular. Se une a receptores de vitamina D y al receptor del retinoide X, formando un complejo que va a ir al genoma, a la vía clásica del genoma, y va a producir su efecto a nivel de la síntesis proteica o de lo que tenga de vitamina D. No necesariamente la 1,25 de hidroxivitamina D, sino la 25 hidroxivitamina D, el calcidiol, va a entrar directamente al citoplasma de la célula y se va a unir al receptor de vitamina D que hay en la mitocondria y al PDIA que va a tener un efecto en la mitocondria, donde va a metabolizar la vitamina D, el 25 hidroxivitamina D se va a convertir en 25 dihidroxivitamina D, o sea que aquí va a sufrir una nueva hidroxilación, va a producir un barrido de las especies reactivas de oxígeno, o sea que va a tener un efecto antioxidante muy importante y se considera que la vitamina D es uno de los más potentes antioxidantes hoy en día. Va a tener entonces una respuesta de estas especies reactivas de oxígeno y es un efecto protector. Va a producir un efecto sobre la fosforilación oxidativa y sobre la apoptosis celular. Entonces, estos son efectos de la hormona libre que traspasa libremente a través de la membrana y tiene efecto a nivel de la mitocondria y a nivel nuclear por la vía genómica clásica. También funciona por receptores que están en la membrana celular y hay diferentes receptores para vitamina D. Está el receptor clásico de la vitamina D, pero hay estos otros receptores de membrana que captan a la proteína ligadora de vitamina D y introducen la vitamina D al citoplasma. Ahí está esta vitamina D que es introducida a través de los receptores, va a actuar sobre estas vías de señalización, el WNT, el Notch, que son vías de señalización cruciales para actividad en las células epiteliales, por ejemplo. El Notch es una vía de señalización muy importante en la neurogénesis. Entonces, de aquí sabemos por qué la vitamina central y del sistema de todo el aparato neurológico. Entonces, todas estas vías de señalización van a entrar directamente al núcleo unidas a esta proteína, la PDIA, y van a producir una respuesta genómica secundaria. Entonces, hay 2 respuestas genómicas, la clásica y la secundaria, mediadas tanto por receptores como por entrada libre de la hormona, de la vitamina D, perdón, que es que yo le digo hormona todavía. La vitamina D3 también se puede unir a esta proteína, a la PDIA3, y va a igualmente a estimular estas vías de señalización, produciendo esta actividad genómica, pero también puede entrar a través de los canales de calcio y va a producir un efecto a nivel del metabolismo del calcio en cuanto a el almacenamiento y la liberación de iones de calcio. Este efecto lo va a ejercer no solamente en el citoplasma, sino también en el retículo endoplásmico, produciendo ese
control sobre el calcio. Entonces, fíjense cómo la vitamina D tiene muchos de forma mediada por receptores o de forma a nivel de la membrana. Y eso hace que la vitamina D tenga un efecto en todas las células del organismo. Esto es entonces como y la extragenómica o la vía de la membrana. Entonces tenemos los mecanismos primarios que son en la vía genómica que se une a los receptores de vitamina D, los cuales se unen al receptor del receptor retinoide X y este complejo se une a los elementos de respuesta en el genoma. Y en la vía de la membrana, esta vía genómica pues se puede demorar entre horas y días, una vez sea adquirido el 25-hidroxivitamina D. Y el efecto de la membrana es lo que se llama la respuesta rápida, porque esta respuesta se da en minutos o hasta horas. Pero es una respuesta muy rápida cuando se forma la 1,25-dihidroxivitamina D, va a actuar inmediatamente en la célula. Y lo más importante es que va a activar todas estas vías de señalización y va a producir un barrido de las especies reactivas de oxígeno, produciendo ese efecto antioxidante tan importante que tiene la vitamina D. Entonces, los efectos primarios son resultando en la inhibición de la proliferación celular, en la inducción de diferenciación celular, en la inmunomodulación, en la respuesta a los rayos ultravioleta B, en la respuesta a las especies reactivas de oxígeno y en la alteración de la función mitocondrial. Y en cuanto a los efectos de los mensajeros del calcio, el AMP cíclico y una protección directa contra los rayos ultravioleta. Esto ya nos va abriendo un panorama de la importancia que tiene la vitamina D en todo el organismo, en todas las células del cuerpo. Tradicionalmente hemos medido la vitamina D, la 25-hidroxivitamina D, pero recordémonos que el 85 al 90% de la vitamina D está unida a la proteína ligadora de vitamina D y esta no la vamos a poder medir. La que vamos a poder medir es la vitamina D que está el 10 al 15% disponible biológicamente. Y esta es la que nos van a dar estos resultados. Son los puntos de corte de los niveles séricos de vitamina D que conocemos que niveles inferiores a 20 nanogramos. Y ojo, porque se puede medir tanto en nanogramos por mililitro como en nanomoles por litro. En Estados Unidos y en algunos países de Europa lo miden en nanomoles por litro. Nosotros en Colombia, los laboratorios nos la reportan en nanogramos por mililitro. Entonces, siempre que nos reporten vitamina D, estamos hablando de estos niveles. Entonces, menores a 20 son niveles de deficiencia. Entre 20 y 30 es insuficiencia. Mayor de 30 es suficiencia. Niveles entre 54 y 90, ojo, es normal en países soleados como el nuestro. Entonces, no nos asustemos si tenemos pacientes en niveles entre 54 y 90, es normal en nuestros países. Más de 100 ya lo consideramos niveles excesivos y más de 150 niveles tóxicos. Entonces, no le tengamos temor a estos niveles. La vitamina D, veía niveles de 70, de 80, me asustaba y le decía a la paciente, no, suspenda la suplementación, no tome más vitamina D, que se va a intoxicar, pero no, realmente los niveles tóxicos es cuando se está por encima de 150. Entonces, hoy en día los niveles normales los consideramos entre 30 y 90, y ya les voy a decir por qué estos rangos tan amplios. Niveles tóxicos mayores de 150, y lo que sabemos hoy en día es que la ingesta de 1500 microgramos, también los norteamericanos miden la vitamina D en microgramos, nosotros la medimos en unidades internacionales. 1500 microgramos equivale a 50.000 unidades, entonces
Entonces, adultos que tengan una ingesta de 50.000 unidades al día durante varios meses puede causar toxicidad. O sea, no nos angustiemos mucho por las dosis altas, entonces es muy difícil que se llegue a una toxicidad de vitamina D. ¿Por qué hablamos de esos diferentes niveles? Fijémonos aquí en esta tabla que es nanogramos por mililitro. Entonces, si tenemos una concentración sérica de más de 15 por lo menos, vamos a tener un 70% de respuesta a nivel del metabolismo del calcio, con una mejoría en la mineralización esquelética y vamos a prevenir el raquitismo y la osteomalacia. Si tenemos niveles por encima de 20, vamos a tener una mejoría en la función muscular en cuanto a balance. Si tenemos niveles por encima de 30 nanogramos, vamos a tener efectos a nivel de la osteoporosis en un 80% de las personas, previniendo fracturas, vamos a tener efecto a nivel de enfermedad inflamatoria en el intestino y a nivel del hiperparatiroidismo secundario. Niveles por encima de 40, en un 50% vamos a prevenir desórdenes metabólicos como la obesidad. Niveles por encima de 50, vamos a tener un sistema inmune innato y adaptativo robusto, previniendo infecciones, sepsis. Fue muy importante cuando tuvimos la pandemia del COVID-19 y en cáncer, niveles mayores de 50 es lo deseado. Y niveles mayores de 80 cuando tenemos desórdenes con resistencia a vitamina D, como la psoriasis, como desórdenes autoinmunes, como la esclerosis múltiple, el asma, etc. Entonces, depende de lo que yo quiera mejorar o en qué quiero yo mejorar a mi paciente, voy a buscar determinados niveles de vitamina D. Entonces, no nos dejemos asustar por niveles cercanos a los 80, entre los 50 y los 80, porque nos va a ayudar a impactar en todos estos desórdenes, que ya los vamos a ver en más detalle. Entonces, ¿cuáles son realmente estas funciones de la vitamina D? Tenemos que lo más conocido es la función clásica de la vitamina D en cuanto al metabolismo mineral y óseo. Entonces, es muy importante la homeostasis del calcio y el fósforo, que cuando la concentración de calcio iónico se baja, se dispara una cascada de eventos. Entonces, se dispara la PTH. Esta PTH que se dispara aumenta la hidroxilación a nivel del riñón y esto hace que calcio el fluido extracelular. 5 de hidroxivitamina D, que va a actuar a nivel intestinal para producir una mayor absorción del calcio. Esta 25 de hidroxivitamina D va a actuar a nivel del hueso, produciendo una reabsorción ósea, aumentando el calcio sérico. Se va a producir también efectos a nivel de la calcitonina. Entonces, estas bajas de calcio van a hacer que se dispare toda esta cascada de eventos para controlar los niveles séricos de calcio. Entonces, la vitamina D lo que hace es estimular la producción de paratormona para que se estimule la síntesis renal de la misma 25 hidroxivitamina D, va a estimular la resorción ósea y va a estimular la absorción gastrointestinal. También la vitamina D estimula la osteoclastogénesis. Entonces eso hace que se reabsorba hueso y que se aumente los niveles séricos de calcio. Esto va a hacer que también se depósitos de una función de la vitamina D. Por eso es que en general las personas dicen, la vitamina D es la que fija el calcio en el hueso. Efectivamente hace que se produzcan depósitos de fosfato de calcio en la matriz ósea. Los niveles bajos de vitamina D y los niveles altos de vitamina D pueden producir incremento en la resorción ósea y la disminución de la densidad mineral ósea. Entonces es muy importante tener niveles adecuados de vitamina D, ni muy altos ni muy bajos, porque
ambos van a tener efectos a nivel de la resorción ósea. En cuanto a la función muscular, la presencia, hay presencia de vitamina D, de receptores de vitamina D, perdón, en los núcleos de las células musculares. Ya lo veíamos, hay presencia de vitamina D, de receptores de vitamina D en todos los núcleos celulares. Entonces, en los músculos es muy importante esa presencia de esos receptores. La deficiencia de vitamina D afecta la contractilidad muscular y se asocia con dolor y debilidad muscular. Los receptores de vitamina D disminuyen con la edad en el tejido muscular, ocasionando sarcopenia y disminución de la fuerza muscular y, por ende, posibilidad de caídas. Y la administración de vitamina D incrementa los receptores de vitamina D nucleares en las fibras musculares tipo 2. Entonces, por eso la importancia de administrar vitamina D, sobre todo en pacientes o en personas de mayor edad. Hay más papeles no clásicos de la vitamina D. La vitamina D, su función, ya vimos que no depende solamente de la presencia de receptores de vitamina D, pero donde haya receptores de vitamina D, vamos a tener ese efecto genómico primario y secundario. Y es muy importante la expresión de receptores de vitamina D, tanto en órganos centrales como en órganos reproductores periféricos. Entonces, en órganos centrales vamos a tener receptores de vitamina D en la hipófisis y en las neuronas y en las células gliales. En todos estos sitios vamos a tener abundancia de receptores de vitamina D. Y en los órganos periféricos reproductores, tanto los femeninos, que son en la placenta durante el embarazo. Durante el embarazo hay una expresión de receptores de vitamina D en la placenta. En el papel no clásico de la vitamina D, entonces ya vimos la importancia a nivel del sistema nervioso central. La deficiencia de vitamina D es un factor de riesgo para esclerosis múltiple y la epilepsia se ha asociado también a hipovitaminosis D. Estas dos patologías tienen una incidencia mayor de riesgo de fractura, obviamente. Entonces, va unido también con el tema de que si tengo insuficiencia de vitamina D, tengo una afección ósea, y si tengo deficiencia de vitamina D y tengo epilepsia o esclerosis múltiple, pues voy a tener un mayor riesgo de fracturas. Entonces, por esta razón, estas dos patologías debe ser muy importante que tengan una ingesta diaria de por lo menos 4.000 unidades al día de vitamina D, y es muy importante en esas patologías chequear los niveles de vitamina D y de calcio. Entonces, si hay suficiencia de vitamina D, continuar con estas dosificaciones. Si hay insuficiencia, se debe incrementar la dosis con dosis altas de vitamina D por 3 meses. En cuanto al papel no clásico de la vitamina D, también tenemos a nivel de la función testicular. En el testículo hay síntesis de vitamina D. Es muy importante también en el cáncer de próstata. Vemos cómo el calcitriol altera. Esto, junto con el efecto antitumoral que tiene la vitamina D, que ya lo veíamos mucho en lo que vimos del funcionamiento de la vitamina D, pero la vitamina D frena el ciclo celular en las fases de G0 y G1, induce la apoptosis, produce una supresión de la señal de proliferación, y produce, hay una inducción de la diferenciación, hay una inhibición de la motilidad y de la invasión, y todo este efecto antitumoral pues es el que ha llevado a utilizarlo en pacientes con cáncer y especialmente pacientes con cáncer de próstata, al punto de que hay estudios fase 2 con vitamina D en pacientes a los que se les da vitamina D, como otras veces se les da en estas dosis de 45, estos son microgramos, acuérdense, no unidades internacionales. Y en este estudio, por ejemplo, no se les dio medicación concomitante, en este se les dio naproxeno concomitante, dexametasona, ácido zoledrónico.
y en estos otros estudios se les dio calcitriol con algunos con docetaxel, con carboplatino, pero a este les dieron calcitriol y ketoconazol y tuvo una respuesta del 58%, o sea que trataban de demostrar el efecto antitumoral en cáncer de próstata. También la insuficiencia o la deficiencia de vitamina D se ha asociado en estudios observacionales con enfermedad cardiovascular, enfermedades metabólicas, con cáncer, como ya lo veíamos, con enfermedades autoinmunes, enfermedades neurológicas. Y, sin embargo, los estudios aleatorizados controlados no han demostrado efectos clínicos relevantes con la suplementación de vitamina D en estas enfermedades. Entonces, se considera que la baja de vitamina D en estas enfermedades es más un factor de riesgo que un agente causal. Metaanálisis de estudios controlados aleatorizados han demostrado que la suplementación con vitamina D disminuye el riesgo de mortalidad, de infecciones, de crisis asmáticas, de resultados obstétricos pobres. Y lo vimos durante la pandemia, la importancia de la inmunomodulación de la vitamina D. Disminuye en vivo el medio ambiente proinflamatorio, aumenta la secreción de citoquinas antiinflamatorias y tenía un factor protector muy importante. ¿Qué pasa en ginecología y en obstetricia? En ginecología, por la ubicuidad de los receptores de vitamina D en el sistema genital femenino, el déficit de vitamina D se asocia con miomatosis uterina, con síndrome de ovario poliquístico y con endometriosis. Y eso ya está súper demostrado. Y en obstetricia, por lo mismo, la ubicuidad de los receptores de vitamina D en el sistema genital femenino y en la placenta se asocia con restricción de crecimiento intrauterino, preeclampsia y diabetes gestacional. Veamos un poco algunas de estas patologías. En miomatosis, ¿qué ha pasado? Hay unas observaciones clínicas y unas observaciones in vitro. Entonces, en observaciones clínicas, estudios observacionales han demostrado la asociación de deficiencia o de insuficiencia de vitamina D con miomatosis. La miomatosis es más frecuente en raza negra. Acordémonos que las personas de raza negra, por el exceso de melanina que tienen en la piel, no son tan susceptibles a los rayos ultravioleta y por eso no producen tanta vitamina D. Entonces, tienen más déficit de vitamina D y estas personas de raza negra sufren más de miomatosis. A menores niveles de vitamina D, mayor severidad de la miomatosis y la deficiencia de vitamina D aumenta el riesgo de miomatosis con un odds ratio de 2.4. Es un odds ratio bastante alto. Las observaciones in vitro lo que nos dicen es que la administración de vitamina D produce una disminución de la proliferación de las células miometriales y un 12%, y estudios en ratas Ecker demostraron una disminución significativa del tamaño de los miomas cuando fueron tratadas con vitamina D. ¿Por qué la vitamina D reduce el tamaño de los miomas? Los miomas tienen una alta actividad de metaloproteinasas, mayor que la del miometrio normal. Y en las líneas celulares de los miomas, la vitamina D reduce el RNA mensajero y los niveles de metaloproteinasas. El factor de crecimiento transformante beta está presente en los miomas y se inhibe con la vitamina D. Y este efecto de este factor. La vitamina D es un factor antifibrótico que inhibe la proliferación in vitro de células de miomas. La vitamina D suprime este factor de crecimiento transformante beta en el proceso de las células de leiomiomas y 60% de los miomas de receptores para estrógenos y progesterona en las células de leiomioma, lo que hace también que no vaya a haber crecimiento por estrógenos y progesterona de los miomas. Entonces, así es como actúa. La vitamina D disminuye la proliferación, aumenta la apoptosis, actúa sobre el factor de crecimiento transformante beta, disminuye la matriz extracelular y esto hace que se produzca una reducción del volumen de los miomas. ¿Quiénes desarrollan miomatosis? Y estos son artículos publicados ya desde hace rato. Las personas que tengan
deficiencia o insuficiencia de vitamina D y los otros factores de riesgo para miomatosis. Entonces, ¿cuáles son las opciones de tratamiento para los miomas? Pues claramente todos conocemos el tratamiento médico desde el punto de vista de manejo de los síntomas, pero también tenemos el tratamiento médico con terapia blanco. Y esta terapia blanco es lo que buscamos también con la vitamina D. ¿Cómo funciona ahí? Nosotros podemos hacer terapia blanco con análogos de GnRH, con receptores selectivos para progesterona, con los PERMs, que es el ulipristal, pero también podemos dar vitamina D o análogos de vitamina D. Y ellos van a tener un sinergismo potencial o con los PERMs, el ulipristal, o van a tener un efecto directo sobre el crecimiento de los miomas y los tejidos asociados. Entonces, en casos de deficiencia de vitamina D, niveles menores a 20 nanogramos y miomatosis uterina, es muy importante suministrar dosis altas de vitamina D. 50.000 unidades semanales por 8 semanas es una opción. Y los efectos indeseables de tomar vitamina D se pueden evitar al tomar dosis altas en periodos cortos, 100.000 unidades cada 15 días por 2 meses, o en el caso de calcidiol, una tableta de calcidiol cada 15 días por 2 meses. Entonces, estas dosis van a ayudar a disminuir el crecimiento de la vitamina D. Entonces, artículos recientes nos hablan de si tenemos una alternativa válida en el tratamiento de los miomas, combinando la vitamina D con otros antioxidantes como la epigalocatequina y en mujeres que tengan miomatosis. Este es un estudio donde se utilizó epigalocatequina galeato, que es conocida como EGCG, es más fácil decir EGCG que epigalocatequina galato. Esta es una catequina extraída del té verde. Acordémonos que el té verde es un antioxidante muy importante y es un antioxidante muy importante por esta sustancia que contiene el té verde. Esta sustancia tiene un efecto antioxidante de las moléculas conocidas como flavonoides, es un flavonoide. Entonces se hizo este estudio donde se manejaron 41 pacientes con vitamina D, EGCG y piridoxina, y se les dio estas dosis de vitamina D, de EGCG y de piridoxina 2 veces al día por 4 meses, y un grupo control donde se dejaron simplemente en observación. Y se miró cómo era el crecimiento de los miomas luego de ese tratamiento. Se encontró que en el grupo de estudio al que se le dio el tratamiento, tenía el T0, es el que no tenía tratamiento, tenía un volumen en centímetros cúbicos en promedio de 20, mientras que el que recibió tratamiento se redujo a 12. Y las encuestas de calidad de vida fueron mejores para los que recibieron tratamiento que para las que no recibieron tratamiento. Entonces, en este estudio se demuestra que hay una disminución casi del 38% del volumen promedio de los miomas y que hay una mejoría en la calidad de vida. En cuanto a los niveles bajos de vitamina D maternos durante el embarazo, se asocian con resultados obstétricos adversos en cuanto a diabetes gestacional, preeclampsia, restricción de crecimiento intrauterino, parto prematuro, aborto, bajo peso a nacer, hipocalcemia. Entonces, la forma activa de vitamina D sabemos que no atraviesa la placenta, que las concentraciones en la sangre materna se duplican en el embarazo y que a pesar de que hay un aumento del 100% en la concentración del 1,25 de dihidroxivitamina D, la concentración sérica de calcio en la madre permanece constante. Durante el embarazo hay un aumento en la concentración de la proteína ligadora de vitamina D. Y en diabetes gestacional lo que se ha encontrado es que las células beta del páncreas expresan la 1-alfa-hidroxilasa, o sea que el páncreas también hace una hidroxilación del 25-hidroxivitamina D. No solamente el riñón, el páncreas también lo hace. La forma activa de la vitamina D se une al receptor de la vitamina D en las células beta del páncreas y la vitamina D aumenta la secreción y la sensibilidad a la insulina.
Algunos estudios observacionales se encontraron un mayor riesgo de desarrollar diabetes gestacional con concentraciones bajas de vitamina D. Y varios metaanálisis de estudios observacionales reportan concentraciones más bajas de vitamina D en mujeres con vitamina D. En mujeres con diabetes gestacional, perdón. Los resultados indicaron que la insuficiencia de vitamina D aumentó el riesgo de diabetes gestacional en un 39%. De igual manera, las mujeres que reciben suplementos de vitamina D durante el embarazo tuvieron con menos frecuencia un bebé con peso al nacer inferior a 2.500 gramos. Esto es una revisión de Cochrane del 2016. Y un metaanálisis muy reciente basado en 24 ensayos clínicos encontró que la suplementación con vitamina D durante el embarazo reduce el riesgo de un recién nacido pequeño para la edad gestacional. Y en el estudio de Burris y colaboradores se encontró que niveles séricos de 25 hidroxivitamina D inferiores a 10 nanogramos se asociaron con una probabilidad más alta de un recién nacido pequeño para la edad gestacional en mujeres de raza negra como de raza blanca. Y la administración de suplementos de vitamina D durante el periodo prenatal puede mejorar los resultados del embarazo al prevenir la aparición de preeclampsia, diabetes gestacional, bajo peso al nacer y parto prematuro. En conclusión, tener niveles séricos de suficiencia de vitamina D entre 30 y 60 es de capital importancia durante todas las etapas del tamaño de los miomas y la adecuada suplementación de vitamina D durante el embarazo puede mejorar los resultados perinatales. Entonces, es muy importante entender que la vitamina D no es una vitamina. La vitamina D es una hormona. Las vitaminas son compuestos heterogéneos que son imprescindibles para la vida y no son producidos por el organismo, son obtenidos a través de la ingesta de alimentos. Y las vitaminas son entonces nutrientes que actúan como catalizadoras de algunos procesos fisiológicos. Las hormonas son sustancias proteicas segregadas por células especializadas cuyo fin es influir en la función de otras células. Entonces, por esa razón es que hoy en día todo esto hace que los mecanismos de la vitamina D se ajusten al modelo clásico de una hormona esteroidea y hoy en día se le considera como una hormona esteroidea. Si ustedes lo buscan en Wikipedia, esa es la definición de vitamina D en Wikipedia. Entonces, la vitamina D actúa como un complejo sistema endocrino con diversas acciones más allá del metabolismo fosfocálcico y por esa razón es que se ha llamado el sistema endocrino de la vitamina D, el SEBD. Ese sistema endocrino de la vitamina D es un sistema hormonal crucial que regula el metabolismo del calcio y del fósforo, la salud ósea y diversas funciones fisiológicas más allá del esqueleto, como el sistema inmune, el cardiovascular, el metabólico y los demás que ya hablamos en esta charla. Importante entender entonces que la síntesis cutánea de la vitamina D es su fuente principal, que hay una ubicuidad de la vitamina D en todas las células que tengan núcleo, que controla una gran cantidad de genes y por tanto es capaz de regular funciones celulares en diversos órganos y sistemas y que puede actuar no solamente como una hormona, sino también por vía autocrina y paracrina en diversos órganos en sus formas como calcidiol y como calcitriol. Esto era básicamente lo que les quería contar hoy. Voy a dejar de compartir aquí. Algunas preguntas. ¿Aló? ¿Doctor, me oye? Sí. La motivación que tengo para este diplomado es sanar. Ahora sí, creo que soy yo la que tiene un poco más la señal. Mi camino y ya principalmente. Sí. Yo aplicaría. Hola, ahora sí, creo que sí. Te Bueno. oigo, pero oigo un ruido de fondo. Sí, Doc, es que estoy teniendo acá como un tema con el internet. Creo que ahí ya. Sí, ahí ya está bien. Ah, bueno, doctor. No, doctor, muchísimas gracias por esta excelente conferencia. Creo que de una manera muy rápida y práctica nos diste una clase espectacular del sistema endocrino de la vitamina D. Creo que aquí pudiéramos quedarnos toda la noche hablando del tema. A mí personalmente me apasiona muchísimo. Sí.
pero creo que nos dejaste cosas muy valiosas para la práctica médica y pues especialmente en ginecología. Digamos que podemos tener muchas preguntas, ¿cierto? Por acá tenemos una pregunta en el chat y aprovecho para los asistentes que si quieren participar, pues puedan enviar sus preguntas también al chat, las leeremos y las resolveremos con el doctor. Tenemos aún unos minuticos también para compartir con el público. Hay una pregunta por acá que es un poco específica porque habla específicamente pues de pacientes oncológicos y nos dice que cómo se plantea ese tratamiento una vez se finalizan las quimioterapias. Ok, es muy importante en la lista de cáncer y vitamina. Estudios fase 2 utiliza como complemento en los tratamientos. Por eso lo pasé rápidamente. 98%, que es muy. Pero se debe utilizar que seguramente va a. Listo, Doc, muchas gracias. No, bueno, felicitaciones, está recibiendo también felicitaciones acá por el chat por la excelente conferencia, doctor. Tenemos otra pregunta muy importante y creo que esta surge bastante cuando hablamos pues de la hormona D y es primero, en el caso específico pues de ginecología, si debemos tamizar a las gestantes y pues cómo sería esa medición de los niveles de 25H en una embarazada. Ok, bueno, muy importante esta pregunta. El tema de la vitamina D, pero precisamente, y les recomiendo muchísimo el artículo a quienes mayores de 30, embarazadas mayores de 30. Hoy en día la gran mayoría de las 5 años. Entonces, sí, los niveles de vitamina D, aunque en las guías de la Endocrine Society. Ok. 5 Listo. años están. Sí. Te escuchamos. Listo. Listo, es que tenemos, creo que como, o no sé, si hay Entonces, alguna interferencia, sí, pero... importante hacerles. Aló, Doc. Hola. Sí, ahí te oigo. Te oigo. Doc, es que creo que en la última pregunta escuchamos Tú parcialmente. De hecho, creo que en el chat me están comentando que no se escuchó la respuesta. Creo que me pasó lo mismo a mí, que se fue un poco la señal. Entonces, Doc, si podemos revisar la señal nuevamente y responder la pregunta porque creo que no la escuchamos. A ver, revisamos. Listo. Bueno, ¿ahí me estás oyendo bien, Lina? No, creo que tenemos una interferencia en el internet. No sé si apagamos de pronto la cámara, Doc, un momentico para que de pronto no te consuma ahí tanto internet. ¿Qué opinas? A ver si te escuchamos aunque sea. ¿Ahí me oyes? ¿Ahí me oyes? Ahí vamos mejor. Sí. Les decía que de la Endocrine Society. Doc, creo que se nos está yendo otra vez un poco el audio. No sé. Ok. A ver, miremos nuevamente. Ahí me
¿Es? Yo creo, o sea, Pero que sí, pero tiene mucha interferencia. De hecho, me están comentando lo mismo en el chat. voy a cambiarme. Dale, te esperamos, claro que sí. Bueno, no, estas cosas suceden. Sin embargo, vamos a esperar al doctor unos minuticos porque creo que la respuesta es bastante interesante y nos sirve a todos los que estamos acá conectados. Vamos a esperarlo unos minuticos para que nos ayude entonces con esta excelente pregunta que nos hacen en el chat. Los sigo invitando para las personas que están conectadas, que nos sigan enviando entonces sus preguntas mientras esperamos al doctor. Vamos a ver. Esperamos unos momentos. Bueno, ya estoy recibiendo más preguntas. Vamos a irlas leyendo en la medida en que pues podamos escuchar al doctor Correa, que creo que nos tiene bastantes cosas por contar. Bueno, esperémoslos un minutico, por favor, para que no se desconecten. A ver. Vamos a ver si logramos que el doctor se conecte nuevamente. Ya se unió nuevamente a la reunión. Doctor. Lina, me tocó entrar por el celular porque algo le pasó. Bueno, doctor, no importa porque aquí lo estamos esperando porque queremos escuchar su respuesta. Bueno, entonces te comentaba, en cuanto a la medición de la vitamina D en gestantes, las guías de la Endocrine Society no lo recomiendan. El consenso colombiano lo recomienda en personas con riesgo, pero el artículo de Justina, que se lo recomiendo muchísimo a todos, nos dice que mayores de 35 años, mujeres mayores gestantes de 35 años o mujeres que tengan factores de riesgo deben tener medición de niveles de vitamina D. Entonces, en conclusión, las gestantes mayores de 35 años, sí hay que medirles niveles de vitamina D. Y la suplementación que vi también por ahí depende de los niveles que tengan las pacientes, si hay deficiencia o si hay insuficiencia. Pero si se tiene niveles normales, debe ser el equivalente a 2.000 unidades al día y estas 2.000 unidades al día se las pueden dar o semanal o quincenal o mensual y les pueden dar tanto calcidiol como calcitriol. Entonces, depende, la dosificación se debe dar de acuerdo a los niveles que tenga. Ok, Doc, perfecto. Creo que ahora sí ya te escuchamos súper bien. Creo que esta que es una pregunta supremamente valiosa, dada, digamos que las presentaciones que encontramos a nivel comercial y es que es mejor una suplementación diaria, semanal, quincenal, mensual, trimestral. Ok. Las posibilidades están dadas es para que haya una adherencia de las pacientes al tratamiento con la vitamina D. Entonces, hay pacientes que dicen, no, yo prefiero tomármela todos los días porque si me la dejo cada semana o cada mes, se me olvida. Entonces, a esas pacientes, pues darles diario. Hay pacientes que dicen, no, yo qué pereza tomarme todos los días una pastilla, ya suficiente tengo con las que
estoy tomando. Entonces, esas pacientes son para administración o semanal, quincenal o mensual. Lo que pasa es que hay que ajustar las dosis dependiendo de lo que uno quiera. Entonces, si va a dar uno una dosis mensual, pues debe dar dosis altas, equivalentes a entre 2.000 y 4.000 unidades de vitamina D, o dosis mensuales de calcidiol. Entonces, todo depende desde la paciente, y lo que uno busca es llevar la paciente a niveles normales de vitamina D y tener adherencia al tratamiento de la vitamina D. Perfecto, Entonces, Doc. da lo mismo realmente. Ok, Doc, y una pregunta importante que nos hacen acá respecto pues a la salud de la mujer es ¿qué opinión tiene usted sobre el papel pues de la suplementación en la salud sexual, sobre todo en la posmenopausia, y si en el momento existe evidencia científica, sobre todo en el síndrome urogenital? En síndrome urogenital no tanto, pero en posmenopausia sí, y es muchísimo. Es súper importante por varias razones. La mujer posmenopáusica empieza a tener cambios a nivel de la piel. Acordémonos que los estrógenos tienen mucho que ver con la turgencia y la elasticidad de la piel. Entonces, la mujer después de la menopausia ya no metaboliza tan fácilmente la vitamina D con la exposición al sol. Entonces, la mayoría de mujeres posmenopáusicas van a tener déficit de vitamina D por esa razón. Y acordémonos que el déficit de estrógenos, pues uno de sus efectos puede ser la osteoporosis posmenopáusica. Entonces, por todas esas razones es muy importante que toda mujer posmenopáusica tenga una suplementación de vitamina D. A nivel del síndrome genitourinario de la menopausia, hay muchos estudios que están andando, tanto de suplementación tópica como suplementación oral para mejoría del síndrome genitourinario de vitamina D, pero todavía no hay resultados conclusivos. Pero definitivamente todas las mujeres menopáusicas deben tener suplementación de vitamina D. Perfecto, Doc. Y una pregunta también bastante, pues, acorde a lo que estamos viendo es, ¿alguna opinión o sobre todo en qué pacientes estarían o no estarían indicadas lo que conocemos hoy en día como megadosis? Ok, bueno, realmente el término de megadosis se ha ido eliminando porque siempre que se hablaba de megadosis se pensaba en toxicidad. Entonces, por eso no se usa el término de megadosis, se habla desde dosis altas intermitentes. Entonces, digamos que es como un poco despectivo hablar de megadosis, ¿no? Perdón, ¿me recuerdas el punto de la pregunta es cuál? Sí, lo que quieren saber, doctor, es que en qué pacientes estarían o no estarían indicadas estas Ok. dosis intermitentes altas, ¿es? Sí. Sobre todo las pacientes que tengan deficiencia de vitamina D se benefician de las dosis altas intermitentes, bien sea con calcidiol o bien sea con calcitriol. Esas dosis altas intermitentes van a tener un efecto muy rápido, y acordémonos que los efectos transmembranas son casi que inmediatos. Entonces, tan pronto la paciente se empiece a tomar estas dosis, va a tener resultados adecuados. Diferente así, empezamos con dosis diarias no tan altas, no vamos a tener esa respuesta tan rápida. Entonces, las pacientes que tienen deficiencia de vitamina D, niveles por debajo de 20, se benefician de estas dosis altas intermitentes. Ok. Doy específicamente, pues con una molécula que existe, están preguntando en el chat calcifediol 0,266 miligramos. ¿Existe algún esquema justamente para el tema que nos mostraste hoy, que son los miomas? Sí, acordémonos que el calcifediol en la dosis de 0,266 miligramos tiene casi que el mismo efecto que las dosis altas de 100.000 unidades. Entonces son equiparables. Entonces, cuando uno busca tratamiento para los miomas, igual con una dosis mensual de calcifediol o una dosis mensual de vitamina D3 de 100.000 unidades, con cualquiera de las dos dosis vamos a tener el mismo efecto deseado. Ok, perfecto. Creo que nos has hecho unas resoluciones muy
Espectaculares, doctor. Nos ha quedado muy claro lo que nos has compartido. Estoy revisando que no se nos vaya a quedar ninguna pregunta sin responder, pero creo que ya todas las preguntas las hemos resuelto y creo que quedamos como con la información que debemos llevarnos esta noche, mi doc. No sé si quieras darnos algún último tip para llevar a casa antes de cerrar. Bueno, no, que se animen a seguir estudiando el tema de la vitamina D, que es apasionante, que no le tengan miedo a dar las dosis mensuales de calcifediol o de vitamina D3 y que lo tengan en cuenta para todos los efectos extraóseos de la vitamina D. Ok, perfecto, excelente consejo. Bueno, mi doctor, no, muchísimas gracias y quiero darle las gracias a todos los colegas que nos acompañaron hasta el final. Gracias por hacer parte de la educación médica continuada. Recuerden que vamos a tener un tercer webinar en alianza pues con FECOLSOC, donde desde ya los invitamos, recibirán seguramente la información más adelante también para que podamos ir cerrando este tema tan bonito. Doctor Correa, fantástica su presentación, muy científica, muy acorde, muy clara y muy concreta, y creo que todos nos hemos llevado muy buenos mensajes a casa. Quiero agradecerle una vez más por esa disposición tan bonita y por permitirnos compartir todo ese conocimiento que tiene. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias nuevamente por la invitación y buenas noches. Bueno, buenas noches a todos y espero verlos en una próxima oportunidad.